Recuerden que estamos en la estación de la influenza y la gripe en la República Dominicana y que todo lo que ustedes están viendo, hasta prueba en contrario, se trata de influenza y la gripe tradicional de esta época en la República Dominicana. No tenemos un caso confirmado en la República Dominicana, como ha sucedido en la Ciudad de México, que ya ha reportado un caso confirmado, y Brasil también. Son los dos primeros casos en la América Latina. Como ustedes saben, Italia es el segundo foco exportador de coronavirus, el COVID-19. Y República Dominicana tiene un flujo turístico importante con Italia y eso cambia el proceso de manejo epidemiológico que la República Dominicana viene haciendo y que las medidas de previsión tienen que ser reforzadas. Ese reforzamiento se ha hecho a través de la emisión de una circular que vamos a darle lectura inmediatamente. Circular número 00594-20. Gerencia de empresas e instituciones que organizan eventos internacionales, agentes de viajes, líneas aéreas y tour operadores, empresas navieras, autoridades de migración, Autoridad de Aviación Civil y Autoridad Portuaria Dominicana. De acuerdo al reporte de situación número 37 de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, se han reportado 81.109 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 2.762 defunciones, un 96.4%, 78.191 de estos casos corresponden a China. Hasta este reporte, 37 países fueron de China, han reportado casos confirmados de COVID-19 para un total de 2.918 casos y 44 muertes por esta enfermedad. De acuerdo a este reporte, por primera vez desde el inicio de los síntomas del primer caso identificado de COVID-19, el 8 de diciembre de 2019, se han reportado más casos nuevos en países fuera de China. Con la información disponible actualmente sobre este evento y con el propósito de reducir la posibilidad de introducción de un caso COVID-19 en la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública instruye la puesta en marcha de las siguientes medidas en relación a los viajeros procedentes de Italia. Primero, a las aerolíneas, enviar los siguientes documentos a la Dirección General de Epidemiología, Centro Nacional de Enlace, al email que corresponde. Lista de localización de pasajeros, tarjetas de salud pública para localizar a los pasajeros, suspender vuelos directos desde Milán, Italia, por 30 días. Segundo, las agencias navieras que organizan cruceros y tour operadores, difundir los mensajes sobre las precauciones que deben tener los viajeros que salen del país o llegan desde los países afectados. Eso está disponible en el portal de aquí del Ministerio de Salud Pública. Enviar la declaración marítima de sanidad a la autoridad sanitaria competente del Ministerio de Salud Pública en el punto de entrada y a la Dirección General de Epidemiología, Centro Nacional de Enlace, al email que también aparece en el portal de aquí de Salud Pública. Los viajeros que presenten síntomas de enfermedades respiratorias deben ser evaluados por el personal del Ministerio de Salud Pública en el puerto de aplicación con el protocolo establecido. De los viajeros con síntomas de enfermedad respiratoria, entregar a la autoridad sanitaria la copia de los siguientes documentos. Casos y contactos de eventos de salud pública de importancia internacional en puntos de entrada disponibles. Todo también está en el correo y la página web del Ministerio de Salud Pública. Página de datos personales del pasaporte, dirección domiciliaria y hospedaje, tarjeta de embarque y desembarque, historia reciente de viaje de los últimos 30 días. Autoridades de migración, preguntar a los viajeros procedentes de Italia si presentan algún síntoma de gripe, tales como fiebre, tos, estornudo, dolor de garganta, secreción nasal, otros.
Los viajeros que presenten síntomas deben ser evaluados por el personal del Ministerio de Salud Pública en los puntos de entrada aplicando el protocolo establecido. El seguimiento posterior a los viajeros se realizará según lo establecido en el procedimiento para la vigilancia del COVID-19, disponible también en el portal del Ministerio de Salud Pública. Contacto del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de la Dirección General de Epidemiología. Vía telefónica, cualquier día de la semana, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. El contacto es el 809-686-9140 o sin cargos al 1-809-240-91. En horario de 8 de la mañana a través del teléfono móvil 829-542-7009. Las recomendaciones serán revisadas conforme a la información actualizada del evento previa evaluación de riesgos por el Ministerio de Salud Pública y la comunicación de las actualizaciones se enviarán por la vía correspondiente. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública. Muy bien. Estas son las medidas que se han tomado, la última medida que hemos tomado sobre como le decía, el cambio que significa en el riesgo la emergencia de Italia como emisor de personas contagiadas con el COVID-19. Si ustedes tienen alguna pregunta. Ministro, se habla de unos... Vamos en el orden, por favor. En el orden, por favor. Vamos a hacer la cosa en orden. Jessica Soriano. Ministro, desde el Ramón de Lara se habla que hay unos 4 pacientes sospechosos de coronavirus y también se habla de un paciente en el Francisco Moscoso Puello que hizo que incluso varios de los personal médicos que tienen en ese hospital permanezcan bajo vigilancia. ¿Qué hay de cierto? Mire, aquí está el director del Servicio Nacional de Salud. Hay 4 pacientes, no llamarle pacientes, sino 4 ciudadanos que fueron al Moscoso Puello, fueron atendidos y referidos al Ramón de Lara, donde tenemos, como ustedes saben, se ha notificado anteriormente las salas de aislamiento para el manejo de eso. Sobre qué pasó en el hospital y las medidas que allá tiene, sería bueno que el director del Servicio Nacional le informe la mala información que ustedes ven en las redes de cuarentenas y otras cosas que están hablando. Sí, bueno, como dice el señor ministro, anoche, el día de ayer se presentaron al hospital Moscoso Puello estas personas y inmediatamente fueron identificados con síntomas gripal. Se produjo el aislamiento de los mismos en el propio hospital. El personal estaba preparado para, una vez identificados esos síntomas, para atenderlos. Y en la madrugada de hoy fueron trasladados al hospital Ramón de Lara, que como ustedes saben, al área de aislamiento de ese hospital. No hay ahora mismo en Moscoso Puello ningún tipo de personal que está en cuarentena, como se ha informado, y nosotros, ya el ministerio procedió a que se tomara la muestra para confirmar o no si estamos frente a un caso de coronavirus en este momento. ¿De dónde son? Susan Castaño. Vamos, déjeme completarle para que el director del Ramón de Lara le dé la información de cuál es la situación. Buenos días. Al coronel, por favor, se entra hasta la joven. Venga para acá. No se ve. Sí, ahora. Buenos días. A las 5:30 de la mañana de hoy recibimos 4 pacientes trasladados del Hospital Moscoso Puello, previa coordinación con el Ministerio de Salud. Estos pacientes se encuentran actualmente en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Son 4 masculinos, 3 de ellos de nacionalidad rumana, que venían de Alemania, estuvieron en Alemania, hicieron una escala de unas 5 horas aproximadamente en España y de ahí viajaron al país. De estos nacionales rumanos, hay 2 con sintomatología respiratoria.
posiblemente sea una virosis gripal. De todas formas, como centro nosotros lo hemos recibido y le estamos haciendo las evaluaciones del lugar. Como dijo el señor ministro, ya se tomaron las pruebas para confirmar o rechazar el diagnóstico en cuestión. El cuarto paciente es un nacional dominicano, que es una persona que le une un vínculo de amistad con estos nacionales rumanos, y fue la persona que lo llevó al hospital y ha estado en contacto con ellos. Él está en condición también en el hospital cumpliendo el protocolo que se utiliza en estos casos. Bien, Susan Castaño. Es bueno que sepan que ese dominicano, el doctor, no tiene sintomatología. Exacto. Pero el protocolo manda que se queden los 4. Y los humanos son familia, amigos, ¿qué parentesco tienen? Sí, hay 2 que son familia, padre e hijo. Uno tiene 29 años, otro 35 y el tercero 50. De los 3, hay 2 que tienen la sintomatología de la gripe o la virosis respiratoria más bien, y el otro está asintomático, pero han estado en contacto. Vamos, Susan. En cuanto a la adquisición de equipos y los insumos necesarios para abordar este virus, ¿cuándo iniciará el Ministerio a hacerlo formalmente y de cuántos equipos se estaría hablando y de cuáles en específico? Usted había dicho que contábamos con algunos de Sí, estos. la emisión del decreto por el presidente de la República viene a reforzar las posibilidades de suplir a todo el sistema de los insumos que necesitamos para la respuesta ante el coronavirus. El Servicio Nacional de Salud, el Ministerio, PROMESE, se hizo un listado de los requerimientos en esta fase en que estamos, y eso nos lleva inmediatamente a una adquisición al margen, que es lo que provee el decreto de la Ley 340 de compras y contrataciones, que, como ustedes saben, implicaría una duración bastante prolongada y dificultaría el manejo como emergencia de la situación. Ese es el fin. Pero ya antes el Ministerio tiene en licitación y empiezan ya a entregarse unas provisiones que se habían solicitado mediante compras inmediatas para la respuesta que ustedes están viendo que estamos dando. ¿Qué tipo de material? Desde los uniformes de protección personal, todos esos equipos. En ese sentido, los 2 médicos que acudieron al crucero, ¿qué medidas se tomaron? Porque si no tienen equipo o ellos fueron bien preparados, hablen un poco sobre eso, por favor. Se lo mantienen bajo vigilancia porque ya no fueron entraron al crucero. Es que no, eso se hizo en la antepuerta del barco. La negativa de desembarque tiene no solamente que ver con los 8 pacientes que habían en el barco, sino también que no fue el ministerio proveído con informaciones que se solicitaron. Esencialmente, el tema de la historia de los pacientes que están ahí, los pasaportes, sobre todo, que ustedes saben que tiene la trazabilidad. Usted va a un puerto a tomar un crucero, pero usted viene de algún lugar. Entonces el pasaporte es el que dice la trazabilidad de sus rutas, que en los protocolos aquí establecidos y en el Reglamento Sanitario Internacional, todo lo que hemos estado dando a la opinión, ustedes saben que es lo que nos da la orientación de por dónde viene el pasajero. Al no proveer eso y dejar a la autoridad sanitaria sin la información pertinente, se agrega el hecho de que se detecta de que hay una infección respiratoria aguda en el barco activa. Y por eso se produjo la renuencia de las autoridades para que el barco pudiera hacer la descarga de sus pasajeros. Lisania, Es exagerada la decisión de no dejarlo desembarcar. ¿Cómo es? Tomó una decisión muy exagerada al no dejarlo desembarcar, dice el crucero, la presidencia del crucero. Bueno, pero eso debió pensarlo antes, porque como nosotros, si el protocolo dice cómo un pasajero llega a un puerto
y yo no voy como autoridad sanitaria a saber la ruta que viene cuando está en los protocolos establecidos. Fíjense ustedes en los documentos que le hemos entregado anteriormente. ¿Ha estado en China en algún momento usted? Eso es una pregunta que está ahí en los protocolos que se han entregado. Entonces, en un crucero que tiene más de 200 personas, pero sobre todo los 8 que estaban afectados, debemos tener los pasaportes sí o sí. Ministro, ¿qué medidas se tomó con el personal que fue enviado a evaluar? Ese personal fue con las protecciones debidas y no estuvo en contacto con los enfermos ni nada de eso. Porque, como estoy diciendo, sencillamente hubo una reticencia a entregar la documentación. En total, ¿cuántas personas están bajo observación en este momento, ministro, en el país? ¿Cuántos? 30 personas. ¿Han estado desde que comenzó la aplicación del protocolo hasta la fecha? Es que eso va entrando y saliendo. Eso se va moviendo. Sí. No, es que actualmente no hay 30. Han habido 30 desde aquella vez que... No. Para. Explíquenos. Recuerden, como ha dicho el señor ministro, que ese número varía, porque una persona puede entrar en seguimiento ahora, termina en su periodo hasta que se cumplan los 14 días. Entonces, desde el inicio hasta ahora, sí han entrado 60 viajeros que han estado bajo seguimiento. Pero de esos ahora, porque ya los otros han salido de ese seguimiento, asintomáticos, y ahora quedan 30 que continúan en seguimiento hasta que finalicen, cada uno con fecha distinta conforme a la entrada en el país. Bien, Doris. ¿Cuánto hay en el Ramón de Lara de esas personas? Son viajeros que entraron asintomáticos y el protocolo explica que el seguimiento se da domiciliario. Doris. Ok, ministro, usted hablaba en la resolución o las nuevas disposiciones, la sugerencia de la suspensión de vuelos directos a Italia a Milán. Milán directo, ¿cuándo entraría en vigencia eso? Inmediatamente. ¿Y qué cantidad de viajeros llegan más o menos por esa? 7.000. Casi 8.000 mensual, 7.000 mensual. Pero de Italia. Son 2 vuelos directos. Bueno, sí, exacto. Los vuelos habitualmente, ustedes saben que los italianos tienen a Valladolid como su estancia favorita, así como los franceses tienen a las Terrenas como su área favorita también. Entonces llegan básicamente por las Américas y las Romanas. Hay 2 vuelos el viernes y 2 vuelos los sábados. Ministro, la compra de emergencia que se declaró ya mediante decreto, ¿para cuándo ya el país tendría, ya ustedes terminaron la lista de las cosas que se van a comprar, para cuándo ya tendría el país todo eso y dónde la están comprando? En el mercado, nosotros hacemos las solicitudes al mercado, el que supla en esta condición y que tenga, incluso iremos a ver si tienen en los almacenes, porque es bueno que ustedes sepan que a veces se hace la licitación, nosotros entregamos en 10 días y no cumplen eso porque empiezan a pedir y entonces no nos cumplen a tiempo. En este caso, el tiempo es vital y nosotros nos aseguraremos de que nuestros suplidores tienen que tener lo que van a vender disponibles rápido. ¿Qué inversión no hace el ministro en estas compras? ¿Perdón? ¿Qué inversión será el país en esta preparación, compra de preparación? En el total, a ver si tengo aquí el documento, pero empezamos con unos 224 millones aproximadamente. Pero esa es la que sea necesaria. Hoy viene de Milán un vuelo, ¿qué pretenden hacer con eso? Han sido cancelados. Ya fue cancelado ese vuelo. Sí, desde Ministro, ¿en qué tiempo va a saber el país si estos pacientes que están en el Ramón de Lara, los 4, tienen o no coronavirus? Eso unas horas para el examen. Esta tarde ya el Laboratorio Nacional pues debe tener ya los resultados. Bien. Yo quiero saber, ministro, primero que nos recuerde el protocolo que se sigue en las salas de aislamiento. ¿Cuántos hospitales tenemos hasta ahora? ¿Se siguen los que se mencionan al principio? ¿Y cuál es cómo es el protocolo entre los médicos y los pacientes?
qué tiene esa sala, cuáles son las condiciones que deben darse para que esos médicos no se contaminen o no se contagien de un posible coronavirus, que todavía no hay nada. Y otra cosa, en México ya hay 2 casos, creo que confirmados. Un caso confirmado y uno por confirmado. Uno por confirmado. Tenemos vuelo directo de México a República Dominicana. ¿Se tomarían la misma medida que con Italia? No, México no está exportando casos de esta naturaleza. Italia sí. Italia es el origen de los casos que llegaron a España, a Marsella, a Grecia, a Rumanía, a Argelia. Entonces a Francia. Entonces es una situación diferente a México, que acaba de recibir importado un caso, como pasó en Estados Unidos al inicio, usted lo recordará. Es lo que estoy diciendo, o sea, pero que son casos que vienen de importado de Italia. Ministro, usted hablaba hable de lo que había preguntado. Perdón. Bueno, los protocolos están disponibles. Ahorita Fara estaba exponiéndolo aquí en la comisión. Vamos a ver. Los hospitales son los mismos que hemos dicho. Lo único nuevo que debo decir es que en este momento está las Fuerzas Armadas y el Ministerio están en la base naval de las Américas preparando un hospital para aislamiento. Y espero que esta tarde tener ya las primeras informaciones sobre esa habilitación que se va a hacer de ese hospital. Entonces dígame cuáles son los requisitos para esa sala de aislamiento. Que la población necesita saber. Voy a estar aquí trancado 40 días, 14 días, ¿cómo es que va a funcionar? El proceso, en los procesos anteriores se explicó. Cuando se lleva aislamiento, tienen que cumplir un proceso de 14 días. Si antes de eso se toman las muestras de aquellos sospechosos y son negativas, no tiene por qué estar ahí, se despachan. Entonces la sala de aislamiento es ese proceso. Aquellos pacientes que se complican que necesiten una UCI, entonces tendrán su manejo ya médico, clínico en esas unidades de atención. Lo que estamos montando ahora es un área más amplia para llevar los casos de aislamiento que se puedan manejar, porque los hospitales no tienen en una eventualidad tanto espacio para albergar la posibilidad de que aumenten los casos. Un área. Perdón. Un área. Sí. En la base naval que está en las Américas. Sí, allá en las Américas. 50 camas más o menos. Eso tiene una capacidad de 40, 50 camas. No, se va a habilitar con un área de aislamiento. ¿Y cuándo inician las campañas masivas? La población todavía no tiene conocimiento de esto, ministro. Solamente los medios de comunicación están informando que la salud pública. Mire, nosotros hoy están saliendo información masiva sobre coronavirus. Si ustedes ven la exposición en los medios impresos y cosas, la información ha estado saliendo. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Quién lo produce? Todo eso está saliendo. El comportamiento epidemiológico de la enfermedad está más que sobrepuesto también. Lo que estamos centrando ahora son elementos protocolares. Por ejemplo, esto no es algo que ustedes ven cuando van de viaje, el volantico que se llenan los pasajeros, ¿verdad? Pues esta es la declaración jurada de salud del viajero, que debe firmar como se firma la que se entrega en migración. Estos estarán en las aerolíneas disponibles para depositar cuando el viajero llega ya a tierra. Está en español, igual que y en inglés. Eso implica también que hay una serie de protocolos adicionales que ya están disponibles en el portal del ministerio para todos los que quieran leerlo, incluyendo protocolos de manejo adicionales que se detallaron aquí a la comisión hace poco. ¿Los estudiantes dónde andan?
En cuarentena en Ucrania. Pero es que el proceso, están en cuarentena. Ellos concluyen creo que en unos 6 días. Ministro, es importante. Están en Ucrania. Sí, ministro, por favor. Señores, es importante recalcar que el 80% de los casos de coronavirus no se complican. O sea, de 10, cada 100 casos, solo 20 se tienden a complicarse. Ese ha sido el comportamiento epidemiológico hasta ahora. Es decir, que tampoco podemos pensar que todo el que tiene la enfermedad se va a complicar. Ministro, usted hablaba en el proceso de compra de una licitación, pero el decreto no exime de toda licitación. Así es. Sí. No, es que antes de la salida del decreto habíamos hecho por vía de compras menores las emergencias que teníamos de requerimientos inmediatos. Por eso las unidades que están apostadas en los puntos que se prepararon tienen todos los dispositivos que se necesitan. Bien, ya entonces. Ese centro que va a tener de 40 a 50 camas, ¿es para llevar a los pacientes que den positivo o para tener más posibilidades de es ampliar las salas que están para aislamiento. Exacto, para aislamiento, y ahí se hace todo el triaje adicional que tiene y aquellos que necesiten una hospitalización, porque yo puedo tener el COVID-19 y estar aquí. Bueno, ella tiene gripe ahora mismo. Entonces, esa es la situación. No hay ingresa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya la calenté. Estábamos escuchando una rueda de prensa ofrecida en el Ministerio de Salud por el ministro y otras personalidades ahí que tienen que ver con el trato al tema del coronavirus. Así que más adelante, ahora a las 12 en punto, en Noticias Ahora vamos a tener detalles de todo lo que se habló y las disposiciones que ha hecho el Ministerio de Salud en tema del coronavirus. Los espero.